jóvenes, tenemos que hablar acerca de quién es Charles Darwin, cómo fue que creó el libro del origen de las especies, cómo identificó el concepto de evolución, adaptación, entre otros aspectos. Pero antes de todo ello, tenemos que dejar bien claro que Charles Darwin no fue el primero en hablar de adaptación, evolución. Tenemos que hablar de los científicos que hablaron un poco acerca de esto. El primero de ellos fue Anaximandro. Este fue un griego que, a partir de sus observaciones, de lo que pensaba, se dio cuenta que los organismos cambian a través del tiempo. Muy parecido a lo que nos dijo Charles casi 1000, 2000 años después. Bueno, posteriormente de Anaximandro viene otro, George Louis de Buffon. Este era muy apegado a la religión, muy apegado. Pero sin embargo, él creía que a partir de las especies que había creado Dios, habían cambiado a través del tiempo. ¿Cómo pueden creer eso posible? Un religioso creer eso. Eso no era lo que quería este George. Pero ninguno de estos dos científicos que acabo de mencionar tiene fundamentos científicos de los cuales pudieran dar a conocer que lo que querían estaba correcto. Posteriormente viene Lamarck. Este gran científico dio tres postulados, de los cuales fueron reflejándose en su gran ejemplo de las jirafas. Esas jirafas no luchaban por la supervivencia como tal. A partir de los alimentos que se habían terminado del suelo, empezaron a buscar a los alimentos más altos de las árboles. Como fueron creciendo, fueron heredándoselo a sus hijos. Y estos a sus hijos. Llevan un círculo en el cual, gracias a eso, las jirafas más actuales tienen tamaños muy colosales, muy altos, muy hermosos. Después de Lamarck y sus tres postulados, hablamos del abuelo de Charles Darwin. Este abuelito creía que las especies cambiaban a raíz del contexto en el donde se desarrollaban, a raíz de lo que hacían, a raíz de lo que comían, a raíz de todas las cosas que realizaban en su lugar de trabajo, en su contexto. Pero, sin embargo, de creer eso, no encontró cómo argumentar, cómo fundamentar estas ideas. Lo encontró Charles Darwin. A partir a partir de que fue a su viaje en el Beagle, casi digo Bagel, pero bueno. Más adelante hablaremos a detalle de este viaje, sus aportaciones, qué observó, qué agarró, qué probó, etc. Después de Charles Darwin no hablaremos, aportó o complementó esta teoría de Charles Mendel con sus teorías, con la genética, entre otros aspectos. Bueno, jóvenes, espero que les guste este video, denle like, espero que este pedazo de video sea de su agrado. Bueno, comenzamos. Charles Robert Darwin nació en Reino Unido el 12 de febrero de 1809, naturalista británico, quien sobre bases científicas formuló la moderna teoría de la evolución expuesta en 1859 en su obra sobre el origen de las especies. Gran cantidad de viajes hizo bajo esta consigna, recopiló diversidad de materiales y, debido a sus minuciosas observaciones, al regresar al Reino Unido, enunció lo que se conoce como la teoría de la evolución a la Armada Británica y se embarcó como el naturalista de la expedición.
El Beagle zarpó de Devonport, Inglaterra, en diciembre de 1831 rumbo a Sudamérica. En febrero del año siguiente, el barco llegó a las costas del norte de Brasil. Este fue el primer encuentro de Darwin con la tierra tropical. El joven naturalista inició la observación y recolección de plantas, animales y minerales de cada uno de los lugares que tocaba la expedición, porque consideró que todo era importante. Después de 20 años de trabajo minucioso acerca de la variabilidad de las especies, Charles Darwin publicó en 1859 una extensa obra en la que daba a conocer sus teorías sobre la evolución de los seres vivos. El nombre completo de dicha obra es El origen de las especies por medio de la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. En El origen de las especies, Darwin expuso la teoría de la evolución por selección natural, que puede resumirse de la siguiente manera. Sobreproducción. Los seres vivos producen más descendientes de los que pueden sobrevivir. Existe una sobreproducción de descendientes en todas las especies, sin embargo, el tamaño de las poblaciones permanece constante porque también hay una alta tasa de mortalidad. Variación. Los individuos de una población no son idénticos entre sí, sino que presentan variación en sus características. Algunos rasgos favorecen la supervivencia, otros no. Lucha por la vida. Dado que en la naturaleza los recursos son limitados y que hay más individuos de los que el ambiente puede sostener, se produce la lucha por la supervivencia. Selección de los más aptos. Los individuos que poseen las características más favorables tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, y por tanto, de transmitirlas a la siguiente generación. Al cabo de varias generaciones se habrá producido una selección de los rasgos que más favorecen la supervivencia y, en consecuencia, la población estará mejor adaptada al ambiente. La selección natural es el proceso por el cual los individuos que sobreviven son aquellos cuyos caracteres les permiten una mejor adaptación. La adaptación, para Darwin, surge debido a la selección natural de los individuos, que poseen las características que les hacen más aptos para sobrevivir en un ambiente determinado. El fenómeno de la difusión del darwinismo ha sido ampliamente estudiado. No solo existe una industria de Darwin que se ha ocupado de investigar cómo se produjo la obra de Darwin, sino que también existe una industria de la difusión del darwinismo que investiga los procesos de recepción del darwinismo en las diversas partes del mundo. Con base en unos pocos ejemplos, se muestra cómo Darwin fue produciendo y modificando su obra a partir de las contribuciones que fue recogiendo alrededor del mundo y a partir de las respuestas que fue recibiendo a medida que su obra era comentada y discutida. En este video se cuestiona la separación entre los estudios que examinan la producción del origen de las especies y los que tratan de su posterior difusión. Al estudiar la difusión del darwinismo, debería prestarse atención a los obstáculos que en diferentes localidades entorpecieron su expansión. Según esta visión, la obra de Darwin tendría un significado verdadero, que sería independiente de su recepción, proceso entendido como la aceptación o el rechazo de una teoría ya formada y lista para el uso, no como un proceso de traducción y adaptación local que termina produciendo la validación del darwinismo y su consecuente mundialización. En la versión de los estudios sociales de las ciencias, el triunfo del darwinismo y las posibilidades de constitución de este fenómeno no pueden ser independientes de su proceso de expansión. La validación no es un proceso que ocurre de manera automática, sino que se va dando en las condiciones de su producción y circulación. A medida que el darwinismo circula, se cita, se discute, se usa, va expandiendo sus redes y se va constituyendo en el paradigma que permite entender una cantidad cada vez más amplia de los fenómenos que describe y encuentra en su proceso de expansión. Según esta visión, estaríamos frente a un proceso de redefinición, revisión, corrección y usos continuos que ocurre en diferentes localidades, siguiendo patrones no lineales ni definitivos.
Existen dos maneras de plantearse el problema de la definición del darwinismo. La primera se refiere a la producción de una lectura canónica y la segunda a una lectura histórica sobre el darwinismo. La lectura canónica del darwinismo busca señalar las diferencias entre Darwin y su antecesor, Lamarck. Las principales diferencias fueron que Lamarck creía en la teoría de uso y desuso, esto es, a los efectos de la costumbre. También creía en la producción de generaciones espontáneas, en la cual Darwin difería totalmente. Aunque la idea de la escalera de los seres vivos fue la principal diferencia entre estos dos. La naturaleza de Darwin es la lucha por la existencia, la competencia, la selección natural y la supervivencia de los más aptos. Durante el siglo XIX, después de que el libro El origen de las especies fue publicado, se llevaron a cabo diversos debates para poder definir o establecer qué debía abarcar el darwinismo. Estos debates se llevaron entre científicos y diversos historiadores. No se tiene en concreto qué tanto debe o no abarcar la teoría darwiniana. Sin embargo, la selección natural es la idea más propiamente darwinista y con esto se dio por terminada la llamada revolución darwinista. En el siglo XX, con el triunfo de la teoría sintética de la evolución, que podría decirse que ha sido la más exitosa entre biólogos, historia y